todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Hola queridos amigos del canal Cristovisión, me alegra muchísimo compartir con ustedes en este Faro en la Noche. Hoy estamos con la doctora Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia a la Justicia. Y es muy importante para todos nosotros hacer una reflexión sobre la justicia, sobre lo que ella significa para nuestro país. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Abogada de la Javeriana, experta en temas de justicia, asesora de muchas entidades aquí en Colombia y en el exterior. ¿Ese acercamiento a la justicia viene de tradición familiar o fue que usted le gustó y dijo, me voy a meter en este tema? No, padre, cosas de la vida, no viene de tradición familiar. Simplemente era funcionaria del Seguro Social. Me salgo del Seguro Social y alguna amiga me llama y me dice que había una vacante en una ONG muy importante que tenía Colombia a principios de los años 90, que era la Fundación FES, la FES, para manejar un proyecto de justicia de la AID con financiación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahí me emboqué en el tema de justicia y desde eso estoy trabajando en el tema. ¿Y cómo nace la Corporación Excelencia en la Justicia? Después de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, un grupo de empresarios, no, más bien una inquietud de don Hernán Echavarría Olózaga, esto fue una idea original de él. Yo trabajaba en la FES, en ese programa de justicia, y él empieza a decirme que por qué no creábamos una ONG especializada en temas de justicia para hacerle seguimiento, veeduría. Yo decía que no estábamos como maduros, no sé qué, pasa el tiempo, pasan 2, 3, 4 años, y me llama un día y me dice que por qué no lo acompañaba a una reunión, que él ya había convencido a don Hernando Santos de que lo acompañara en este esfuerzo de crear esta ONG, y fui a una reunión donde estaba Rafael Santos, el hijo de don Hernán Echavarría, y fuimos a donde estaba de ministro Néstor Humberto Martínez, y él empieza a decirnos que en Estados Unidos había un tipo de organizaciones de este tipo y que por qué no creábamos esta organización. O sea, surge realmente del interés de don Hernán, de don Hernando Santos. Tito Livio Caldas, también el de Legis, estuvo en esos orígenes, y Néstor Humberto Martínez. Empezamos a trabajar 19 meses en construir esta entidad y logramos en el año 96 invitar a 102 empresarios, Federación de Cafeteros, José Alejandro Cortés, conseguimos cerca de 3.000 millones de pesos y con eso surge esta entidad. Yo soy directora desde hace apenas 8 años, los directores anteriores, el primero fue Alfredo Fuentes, que posteriormente fue decano de Derecho de los Andes, luego director de la Fundación del Cerrejón y hoy candidato a la Corte Constitucional, luego Mauricio González, actual magistrado de la Corte Constitucional, y posteriormente yo, de directora. Y la corporación que hace, somos un centro de pensamiento, pretendemos serlo, pues, analizamos todo el tema de justicia, o sea, estamos pendientes de las cifras y de indicadores que nos dicen cómo va la justicia, acompañamos en propuestas de política pública para el mejoramiento de la justicia y hacemos veeduría y estamos como preparados para recibir esa rendición de cuentas que tiene que dar la justicia colombiana a los colombianos, y nos hemos convertido en un interlocutor, yo creo que el más válido, pues no válido, sino el más reconocido ante las autoridades del sector justicia, hasta el punto de que hemos, por ejemplo, ejercido la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos que lideró el doctor Bonivento, ex magistrado de la Corte Constitucional, para la reforma a la justicia a finales del gobierno del presidente Uribe.
soy la secretaria técnica de una comisión interinstitucional que le hace seguimiento al sistema penal acusatorio y soy miembro de 2 nuevas comisiones que acaba de crear el gobierno del presidente Santos, una de justicia oral y pronta y la otra de seguimiento a la nueva reforma de procesal civil, de familia y comercial. Entonces por eso digo que soy un interlocutor, que somos un interlocutor válido. Y promovemos las buenas prácticas en la administración de justicia. Creamos un premio, el Premio Excelencia en la Justicia, que ahorita el 20 de noviembre entregamos la 4ª versión del premio, porque en la justicia colombiana no todo es malo, hay muchas cosas buenas y así como somos unos críticos constructivos, también resaltamos esas buenas prácticas que hay en los operadores de justicia. Eso en términos generales es lo que es la corporación. Pueden ser asociados empresarios, gremios, abogados particulares, una persona en particular. Esta corporación y esta reflexión que se genera en torno a la justicia, hoy tiene como el punto central en este paro que aún en este momento no se ha levantado. Respecto a esto, ¿qué podemos decir? Toda esta rama judicial, todos estos empleados, pareciera que se iba a levantar el paro, pero no se levantó. Aparecieron otros grupos que he escuchado al ministro de Trabajo, de Protección, dice que no son los interlocutores de todos, pero aparecen ahí. ¿Qué podemos hablar del paro y qué podemos decir de este paro? A ver, mi reflexión y la posición de la corporación con respecto al paro es el siguiente. Indudablemente hay que pensar más en el ciudadano y por eso no estamos de acuerdo con un cese de actividades. Yo creo que eso perjudica de manera grave a los ciudadanos y estamos viendo las consecuencias de este paro que han sido funestas, ¿no? Personas abusadas sexualmente que no pueden acceder a poner una denuncia, o sea, consideramos que es legítima el derecho a la protesta, pero yo creo que debería haberse y debería regularse de una manera mucho mejor la protesta en un servicio público. No debería todo parar, ¿cierto? O sea, debería haber unos servicios básicos que deberían funcionar sí o sí, y para eso debería estar preparada la justicia, ¿cierto? O sea, y dar unas directrices claras, incluso de existir una ley estatutaria que regule la huelga en los servicios públicos, como lo dijo recientemente Rodrigo Primi en una columna del Espectador. Entonces, en términos generales, creo que el paro ya es excesivo, ha durado demasiado. Yo creo que la presión está dada. Yo creo que el gobierno ha manifestado por lo menos su voluntad de solucionar un problema, yo creo que las pretensiones son parcialmente justas. Todo el mundo dice que es muy justo todo lo del paro, yo digo que es parcialmente. Es parcialmente por lo siguiente: la ley 4ª del año 92, o sea, hace 10 años, hizo una nivelación a varios funcionarios del Estado y dijo que la rama judicial debería entrar también con principios de equidad a una nivelación, pero no la ordenó. Y lo que ha habido es desidia, tanto del Ejecutivo como de la rama judicial, de los administradores de la rama judicial, de haber estudiado esto desde hace mucho tiempo. Y hoy por hoy, por ejemplo, no sabemos exactamente cuáles son las cifras que se requieren para la nivelación. Por eso hay que establecer una comisión mixta que estudie el caso, porque eso es una cosa que pasa en la justicia, que ellos piden y piden plata, pero al momento de darla uno no sabe para qué es que la necesitan y en qué hay que darla. O sea, una cosa es la exigencia de un salario más alto, o están pidiendo además de salario más alto herramientas para su operación judicial. No, ahora lo que está en discusión es únicamente salarios. Hay una injusticia en las escalas salariales de la rama judicial. Hay una gran brecha entre los jueces de primera instancia y los magistrados de los tribunales. Un juez de primera instancia máximo gana 6 millones de pesos y un magistrado de un tribunal gana 19. O sea, perdone que yo me meta ahí.
¿Tiene que trabajar mucho más un juez que un magistrado? Pues en cantidad de trabajo, mire, yo lo que creo es que el juez de primera instancia es el juez más importante. Es el juez donde realmente suceden todos los procesos. Es el juez, y la segunda instancia está restringida a determinados casos. O sea, donde realmente opera la justicia es en la primera instancia, y eso lo viene diciendo la corporación desde hace mucho tiempo, que tenemos que fortalecer esa primera instancia. Pero la exproporción es muy alta, o sea, mucho. El de la primera instancia es 6 millones. Y eso que son los de circuito, porque la mayoría de los jueces de primera instancia ganan 4 millones, entre 4 y 19. Que son los del día a día, o sea, ahí está, digamos, el problema represado de justicia, digamos, sí, también. Sí, aunque tenemos en segundas instancias mucha represión, y en las últimas instancias, como el Consejo de Estado en la sección tercera, hay demasiada congestión. Pero, o sea, lo más importante de la administración de justicia ocurre en la primera instancia. Ahí es donde llegan todos los casos. Es el juez más importante, un juez de control de garantías que define su vida y su libertad. Claro. Es un juez muy importante, y es un juez al cual se le exigen muy pocos requisitos, ¿ya? O sea, gente recién egresada, y yo creo que hay que subir los requisitos y por lo tanto subir las remuneraciones de esos jueces, porque es el más importante. O sea, ahí tenemos un problema estructural grave. Entonces por eso es justo la reclamación que se hace, que estos jueces de primera instancia ganen más. Eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo todo el mundo, y hasta ahora parece que va a haber voluntad de solucionar el problema con este paro. Yo creo que el gobierno ya ofreció todo, este gobierno se entregó todo, ¿ya? O sea, dio, sé que al principio pues dijo exageradamente, pero esos son los extremos de una negociación. Yo también lo hubiera dicho, lo doy en 15 años, en 15 claro. años era absurdo, era una burla, esto hay que darlo, y no se puede dar de manera inmediata porque es que eso genera mucha plata. O sea, una nivelación de eso, hay que nivelar a los funcionarios de los juzgados, hay que nivelar a los funcionarios de la fiscalía, porque el nivel salarial de la fiscalía corresponde al nivel salarial de los jueces. O sea, esto significa muchísima plata para el Estado. Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando con la doctora Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia de la Justicia. Ya volvemos. Ya regresamos con Faro en la Noche. Seguimos con Faro en la Noche. Doctora Gloria María, se supone que entonces ya el gobierno cedió, pero ¿por qué aún no se ha levantado el paro? Porque quedó en evidencia que hay una alta división dentro de el gremio sindicalizado de jueces. Como siempre la habido, Nacional Judicial nunca ha tenido una sola cabeza, y yo creo que ahora, aprovechando todo esto que ha pasado en el paro, como que se unen otro tipo de pretensiones. Entonces ya hay unas nuevas pretensiones de la gente de la Fiscalía, ya dicen que no admiten los 5 años, que quieren que sea inmediato. Inmediato no puede ser, porque es que hay que hacer un estudio de escalas salariales, es que el tema no es así. La otra cosa que, o sea, aquí se están aprovechando en este río revuelto para hacer muchas cosas. Yo creo que ahorita sí se necesita una mano enérgica, y yo creo que también como ciudadanos, yo creo que debemos reconocer que es parcialmente justo el reclamo. No me parece que sea totalmente justo, porque yo creo que uno no puede parar un servicio esencial como la justicia. Hay otras maneras de hacerlo. Habían acciones, por ejemplo, de grupo que se hubieran podido establecer dentro de los cánones, o hacer un paro cortico y escalonado, o sea, y decir paramos escalonadamente y presionamos, pero no esto de que llevamos a un mes sin administración de justicia, con todas las consecuencias que hay. Entonces, por eso es que creo que es parcialmente, que no es totalmente justo, sino parcialmente justo, y que hay que hacer los estudios y los análisis. Y la otra cosa que la corporación dice, debíamos haber aprovechado este momento para lo siguiente. Yo creo que vale la pena que estos jueces ganen muy bien, o sea, en eso, que ganen lo justo,
que todos los empleados ganen lo justo, pero en este momento la justicia está en un proceso de transformación profunda. Entonces, y ya estos nuevos ingresos deben atarse a la productividad. O sea, está muy bien que ganen, pero rindan cuentas, sean productivos, mejoren la justicia, porque es que esto ya nos pasó en el año 91, cuando la Constitución del 91, que elevamos mucho los salarios creyendo que iba a mejorar la justicia y la justicia no mejoró. O sea, como ocurre en el sector privado, usted puede ganar, pero puede ganar sujeto a productividad. Este tema que usted y la corporación empieza a analizar o ha colocado aquí en esta reflexión, no solo es salarios altos, sino productividad. ¿Cómo se mide o cómo se mediría, cuáles serían las herramientas de auditoría, de intervención para agilizar la calidad o elevar la calidad de la justicia en nuestro país? Mire, son muchas medidas, o sea, yo creo que hay que elevar la categoría del juez, hay que devolverle la legitimidad al juez. Los colombianos no creemos en los jueces, hay unas cifras muy bajas de credibilidad de los jueces, y eso pasa desde la formación misma de los abogados, para que lleguen los mejores abogados a ser jueces, y ahí tiene una gran responsabilidad las facultades de derecho. Las facultades de derecho de las buenas universidades no crean incentivos para que sus egresados sean jueces de la República. Entonces pasa desde la formación del abogado, pasa desde ser más exigentes los requisitos para acceder al cargo de juez, pasa desde que tengan infraestructura razonable y congrua no, o sea, una buena infraestructura. Y aquí yo siempre, cuando viajo a Estados Unidos y veo esos palacios de justicia y veo esa majestad del juez, el simple hecho de que el juez esté a un nivel más alto en una sala de audiencias, eso significa que es una autoridad, un juez bien vestido con su toga, un juez que no va borracho a administrar justicia, un juez que es justo, ya un juez que uno sabe que es una persona creíble, o sea, y todo eso pasa hasta desde el mejoramiento de la infraestructura y de los salarios. ¿Usted cree que uno respeta a un juez cuando llega a un juzgado que está atiborrado de papel, lleno de ratas, que ni siquiera hay baños, que uno no sabe ni quién es el juez, y por allá ve un señor dentro de un jurgo de papeles? Eso no ayuda a la legitimidad del juez. O sea, tenemos que hacer muchas cosas para devolver ese tema. ¿Cómo le medimos la productividad? La ley tiene varias herramientas que no se han utilizado en debida forma. Hay una auditoría a la gestión judicial que debe ejercer el Consejo Superior de la Judicatura y que hoy no la ejerce en debida forma. O sea, eso hay que modificarlo. A los jueces hay que rondarlos, hay que mirarlos, y eso debe ser el órgano de gobierno. Las cifras son muy importantes. Tenemos que tener a disposición de todos los ciudadanos lo que le entra al juez al año y lo que saca el juez al año, y estar estableciendo este juez realmente saca lo que le entra al año. Y la otra cosa que yo creo que ayudaría mucho al tema y a la transparencia es que nosotros identifiquemos a los jueces por sus nombres. Mire que ese tema de los números, el juez 24, el juez 48, yo creo que sería más importante. La juez Gloria María Borrero, eso le da como... O sea, hay muchas cosas hasta de lenguaje y de estrategia. De reconocimiento de la sociedad sobre lo que es el juez. Sobre lo que es el juez. Y la medición permanente, lo que no se mide no se mejora. Y la rama judicial ha sido muy reacia a tener buenos sistemas de información, a informarnos de manera permanente, y eso es lo que vivimos luchando desde la corporación. Y la productividad, pues hay muchas maneras de medirlas. Ahora se está transformando y se debe transformar esa medición porque está cambiando nuestros sistemas procesales. Veníamos de sistemas escritos, veníamos donde lo que uno privilegiaba era la sentencia. Ahora vamos hacia sistemas orales, donde donde la norma privilegia es la terminación temprana de procesos, porque somos conscientes que entre más rápido haya una solución, más rápido se resuelve un conflicto y se restablece el tejido social, y menos desgaste tiene el Estado, en vez de esperar hasta el final de que haya una sentencia judicial. Entonces todas esas cosas van a hacer que cambie
hasta la manera de actuación de un juez. Ahora vamos a tener jueces con el principio de la inmediación, presentes en un proceso, porque la oralidad exige eso. Venimos de un proceso de justicia, de una administración de justicia delegada, que quien administra justicia es el que hace el escrito, que es el empleado de segunda categoría en el despacho, y no es el juez. El juez tiene tanto trabajo, la oralidad también va a hacer que regulemos la carga de trabajo. Es absurdo que un juez tenga 3.000 causas, que tenga 1.000 causas, que un fiscal tenga que atender 800 procesos. Eso no se puede, eso es inhumano, y por eso tenemos tan mala administración de justicia. Por eso es que necesitamos mucha estrategia, saber para dónde vamos, y mucha plata. Esto exige mucha plata si queremos, y adicionalmente necesitamos, y en esto yo creo que es responsabilidad de todos, incluso de ustedes en este canal, ustedes que son educadores, educar a los ciudadanos, porque nosotros siempre buscamos el atajo de la ley, nosotros sí respetamos la justicia, nosotros no creemos en las decisiones judiciales. Nosotros viene una decisión judicial y contratamos al abogado más marrullero para que haga lo posible para que no se aplique esa sentencia judicial. Para que se tumbe esa sentencia. ¿Cierto? Entonces, y eso cuesta plata, eso son cosas dilatorias, que eso nos cuesta mucha plata a todos los colombianos. O sea, esto es de muchas partes debe venir la solución. Esa mentalidad nuestra que corresponde a todos formar, y digamos el nuevo escenario de los conflictos de nuestro país, la capacidad, vemos una cantidad de violencia, una cantidad de conflictos de toda clase, donde la gente, hasta por algo tan sencillo que podría solucionar, dice, voy a demandarlo, voy a ponerle la fiscalía, voy a todo. Corresponde, como usted decía, a todos. De una u otra manera, en la justicia siempre se quiere valorar el principio de la conciliación. Existe, antes de generarse toda esta infraestructura y parafernalia judicial, siempre existe esa realidad de conciliar, de arreglar. ¿Todo es posible arreglarlo o hay cosas que ya no se pueden arreglar? Yo creo que todo es posible arreglarlo, ¿no? Pues estamos aquí en un espacio católico y pues uno con el perdón puede arreglarlo todo, ¿cierto? La ley, los instrumentos están dados para que el Estado solamente actúe en casos de alta significancia social, cuando ya las partes no han podido arreglar sus conflictos. Tenemos una amplia oferta de medios alternativos de solución de conflictos. Hay muchos sistemas procesales, por ejemplo, el contencioso administrativo exige la conciliación como requisito previo para proceder a presentar una demanda. Lo que pasa es que tampoco las personas que voluntariamente van a una conciliación luego la aceptan, y no, estamos tomando eso es como un requisito más para poder poner una demanda, y no sinceramente como una oportunidad de lograr una solución. Entonces, y todo eso hace parte de nuestra cultura, ¿cierto? Yo creo que hay que formar al niño desde chiquito, en la casa. Los conflictos se tienen que solucionar entre las personas, en los colegios tiene que haber esa resolución alternativa de conflictos antes de que llegue la disciplina. Eso, si todo vamos hacia eso, y si mejoramos, la justicia va a ser mejor, vamos a tener muchísima menos plata. Hay otros incentivos y desincentivos que han creado los estados. Un desincentivo para acudir a la justicia son las altas tasas, o sea, se pone una barrera de costos a la entrada. Y por ejemplo, en Inglaterra, acudir a la justicia es muy costoso, y los jueces obligan antes a conciliar. O sea, quien llega a la justicia es porque tiene plata, pero entonces no solamente, pero el Estado ofrece todos esos medios alternativos. Incluso el juez, cuando uno, a pesar de que tenga la plata y uno accede a la justicia en Inglaterra, el juez, cuando ve que es un caso que lo podían haber arreglado las partes entre sí sin su presencia, no, los saca de la audiencia. Los palacios de justicia de Inglaterra, que son palacios viejos, pues tienen las columnas, tienen como unos espacios así, y uno ve un jurgo de gente en los palacios, 3, 4 personas debajo de esas columnas, y yo decía, ¿qué es esto?
es gente que ha sacado a los jueces de las salas de audiencia a que arreglen la solución. Y les da un tiempo y dice, luego me vienen con la solución acá. ¿Ya? Pero cuando uno escucha esto, uno dice, el juez hoy tendría mucha autoridad, o sea, son personajes investidos de mucha autoridad. Y de mucha legitimidad, la gente cree en ellos infinitamente. Hoy da la sensación de que cualquier personaje que tenga autoridad, juez, fiscal o algo, más bien el ciudadano como que dice, este es corrupto, no me interesa quién sea, este es corrupto, luego no lo voy a aceptar, luego voy a usar otras instancias porque no me lo voy a dejar velar. Exactamente. Es una mala interpretación de mis derechos, o ya un ciudadano muy apaleado que se ha vuelto ya incrédulo frente a la posible acción legítima y honesta de la justicia. Sí, yo creo que es que nosotros no reconocemos la autoridad y por eso hay que trabajar intensamente en la autoridad del juez. Y eso, como le digo, viene acompañado de una cantidad de cosas. Desde hasta que yo me merezca esa investidura, ¿no? Porque es que uno se la tiene que merecer. Entonces, por eso hay que hacer más exigentes los requisitos, la evaluación del desempeño, las decisiones judiciales deben ser impecables, deben disuadir el conflicto, deben ser pedagógicas, no deben ser contradictorias, les deben dar a los ciudadanos seguridad y previsibilidad. Si nosotros aplicamos la ley, uno debe saber lo que me va a decir el juez, ¿ya? O sea, las decisiones judiciales son previsibles, deben ser previsibles, porque estás aplicando la ley. Cuando no son previsibles, es que fallan cualquier cosa. Claro que sí. Pues seguiremos dialogando con la doctora Gloria María en este último segmento que nos queda, pero por favor, después de estos mensajes, no falten a este tema tan interesante que estamos abordando, la justicia. Ya regresamos con Faro en la Noche. Seguimos con Faro en la Noche. Doctora Gloria María, directora de la Corporación Excelencia de la Justicia, usted nos decía al comienzo, sí, hay una realidad muy compleja de la justicia colombiana, pero hay también algunas facetas interesantes de la justicia y precisamente el premio que se ha sacado ya. Veamos un poco esa parte interesante y positiva, esas fortalezas de la justicia colombiana. Mire, fortalezas de la justicia colombiana. Siempre ha estado presente en los grandes momentos de nuestra historia y ha jugado su papel y le hago memoria en lo siguiente: el proceso 8000, el desmantelamiento de todos estos carteles de la droga, se han desmantelado mucho, ha habido justicia para eso, tenemos mucha gente en la cárcel y mucha gente, el tema de la parapolítica, yo creo que la justicia ha jugado ahí su papel. Tenemos una Corte Constitucional con mucha credibilidad y que ha sido pionera en América Latina. Yo creo que la justicia nos ha ayudado muchísimo a los ciudadanos en la conquista de nuestros derechos fundamentales. Ha presionado mucho al Ejecutivo y al Legislativo hacia la adquisición de esos derechos como ciudadano. Eso nadie se lo puede negar. La tutela ha jugado un papel fundamental en estos 20 años en nuestra vida ciudadana. Para mí eso es súper positivo, o sea, y es una justicia que, a pesar de todos los problemas que tenemos, paradójicamente tiene mucha credibilidad en América Latina porque es una justicia independiente. No tenemos una justicia hoy, por lo menos cooptada por el resto de los poderes del Estado, como sí ocurre en otros países, vecinos incluso, donde está cooptada por el Ejecutivo, donde se quita y se pone jueces a medida que suben los presidentes. Aquí no, aquí tenemos un sistema más o menos estable y podemos decir que tenemos una justicia independiente de esos poderes. Lo que yo creo es que la justicia colombiana no es independiente, es porque aún tenemos muchas deficiencias en la formación de los jueces y los jueces tienen muchos prejuicios, ¿ya? Y esos prejuicios están presentes en las decisiones judiciales. Yo creo que aún hay mucho machismo en las decisiones judiciales, hay mucho odio
de muchos jueces hacia la gente que tiene plata. O sea, y uno ve en esas decisiones judiciales como que hay ese tipo de prejuicios. Hay prejuicios contra los políticos también, por lo que todos los colombianos tenemos prejuicios contra los políticos. Puede haber también prejuicios contra los delincuentes, que uno dice, uy, este es un delincuente, y uno como que pierde esa imparcialidad y esa independencia a la hora de juzgar. O sea, yo vuelvo ahí a la formación del juez. El juez debe ser una persona con las más altas calidades, no tanto profesionales, sino también morales, ¿ya? O sea, es que es una persona muy, muy importante que define nuestra vida y nuestras libertades. También creo que no hay independencia. La rama judicial es una gran familia y hay mucha burocracia interna, se pagan muchos favores, eso se ve con todas esas elecciones que tienen internas. Hay politización de la justicia se está politizando. Entonces eso hace que no sean independientes. O sea, yo creo que los ataques a la independencia de los jueces vienen más internamente que externamente. Y eso no lo hemos analizado ni lo hemos discutido como con tranquilidad en Colombia. Yo creo, y bueno, hay unos jueces héroes, ¿no? Jueces que trabajan con las uñas, jueces que tienen una carga de trabajo inhumana, que trabajan sábados y domingos, jueces que para dar una orden judicial no tienen los elementos adecuados para cumplirla. Conozco jueces en algunas zonas del país donde tienen en sus manos la vida de un niñito y no tienen dónde ponerlo porque no hay zonas, no hay albergues. Muchos se los llevan para sus casas para evitar mayores daños, mujeres golpeadas, que a veces tenemos jueces que son apóstoles y los llevan a sus casas porque no hay esos refugios que debe proporcionar el Estado para que la mujer no sea maltratada. Conozco jueces que tienen muy adentro su papel, y me acuerdo uno que quedaba por dos jueces que conocí en zonas apartadas de Colombia, uno por allá en los llanos orientales donde no tenía, no sé por qué, en ese momento policía. ¿Solo estaba? Estaba solo. Ah, caramba. Y entonces era una juez, y la juez decía, no, pues si yo no tengo policía, yo voy a evitar las riñas de este pueblo, y en la cantina la llamaban para que fuera a acostar a los borrachitos antes de las riñas y el todo, porque, o sea, hacía prevención. Me acuerdo de otra juez por allá en el Putumayo. Las mujeres peleaban mucho en una zona muy difícil, por allá por La Hormiga y eso, peleaban por un lavadero comunitario, y la juez quedaba en otro municipio lejano, y para poder fallar por todas esas disputas del lavadero, se fue y conoció lo que era un lavadero comunitario, y con las señoras puso realmente unos horarios para usar adecuadamente esa servidumbre. O sea, son jueces que se involucran realmente con la comunidad y con el conflicto y pueden tomar una decisión justa. O sea, hay muchos jueces muy importantes. El premio Excelencia en la Justicia es un premio que no premia a las personas, porque eso lo hace más el Consejo Superior a través de la medalla José Ignacio de Márquez, y nosotros lo que premiamos son proyectos de gestión que nos demuestren que las cosas pueden cambiar. Entonces hemos premiado ¿a quién? A los proyectos de Itagüí, de los juzgados de Itagüí, que fue pionero, separó las funciones jurisdiccionales administrativas, creó una corporación de jueces que les interesa toda esta parte de que tengan una mejor justicia, y realmente ha sido un proyecto que lleva muchos años de manera sostenible. Luego premiamos a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, porque sin ningún elemento adicional en recurso humano ni tecnológico se puso al día en el derecho de casación con unas cosas absolutamente simples. Agruparon por temas los procesos que tenían y se dedicaron de manera intensiva a solucionar cada tema. Entonces se dieron cuenta de que los primeros casos son los difíciles de estudiar, los demás ya todo eso es igualito, y entonces les rendían la toma de decisiones. Pudieron alterar los turnos, que ya después se vino
y se estableció en la ley, porque en la justicia los turnos eran estrictos, que lo que llegaba era lo que se atendía, pero mire que nos... Hay una cantidad de jueces, con lo que usted nos cuenta, que no se quedan solo estancados diciendo como esto es así, ni modo, nos toca aguantarnos, sino tratan de ser proactivos, emprendedores. Sí, son muchos. Entonces, por ejemplo, para el premio Excelencia en la Justicia de este año, están de finalistas el proyecto Inocencia de la Manuela Beltrán, del consultorio jurídico, que ha sacado 8 personas ya condenadas y que haya llegado hasta última instancia el proceso, que son inocentes. Inocentes que estaban en la cárcel. En la cárcel. Ah, qué interesante. Ese está de finalista una juez del el Tribunal Administrativo de Magdalena, en una sección de una magistrada que ya tiene expediente electrónico, ha metido tecnología, ya hace notificaciones electrónicas, o sea, que muestran que realmente las cosas pueden cambiar. Está el proyecto de defensa del Estado de Bogotá del distrito, que se llama Bogotá Digital, de finalista. Tenemos un consultorio jurídico de Bucaramanga, de una universidad que no se ha quedado en los casos particulares, sino que también de manera multidisciplinaria los han agrupado. Entonces están viendo cuál es la causa del conflicto. Entonces, si la causa del conflicto es la drogadicción, entonces han tratado de buscar con la universidad y con las otras facultades una atención a esa población cercana a su sitio para solucionar la causa del conflicto. Sí. Cuando usted nos cuenta todo esto, uno dice, realmente son esfuerzos muy significativos que también dejan ver la otra cara de nuestro país, la gente emprendedora, la gente quiere solucionar los problemas. ¿Qué proyectos tiene la Corporación Excelencia de la Justicia ahora en el próximo año? ¿Qué análisis, qué estudios, qué cosas tiene para el país? Bueno, mire, nosotros hemos desarrollado una metodología de observatorios. Tenemos el Observatorio del Sistema Penal Acusatorio, somos la única entidad que tiene las cifras y que tiene la situación de cómo va implementándose esa reforma. Tenemos páginas web en las cuales se pueda hacerle seguimiento a ese tipo de reformas. Como estamos iniciando la implementación de 2 reformas que también van a modificar sustancialmente la administración de justicia, que es el nuevo Código Contencioso Administrativo y el nuevo Código General del Proceso, estamos montando observatorios también para hacerle seguimiento permanente a la implementación de esas reformas, para dar alertas tempranas, para apoyar en el diseño de adecuadas políticas públicas que realmente ayuden a la implementación de esa reforma y no se nos quede en una frustración más. O sea, ha habido un cambio sustancial en la legislación y queremos que eso se traduzca en un mejor servicio de justicia para los ciudadanos. Adicionalmente, nos queremos meter hacerle seguimiento a la calidad de las decisiones judiciales. Eso es muy difícil porque eso es meternos con la independencia misma del juez y es un estudio más académico, reposado, porque tratar de mirar, o sea, lo queremos hacer con universidades, con pares, para aquello que le dije que hay que rondar al juez, hay que mirar lo que los jueces están decidiendo, porque creemos que ahí tenemos graves problemas, hay una gran inseguridad jurídica, y esas sentencias denotan una falta de capacitación en temas específicos de los jueces inmensa. Entonces queremos como meternos ahí en eso, que eso nunca se ha mirado. Y la otra cosa que nos queremos meter si conseguimos financiación es en el tema de la corrupción judicial, que creemos que la hay y la hay mucha. Entonces queremos hacer propuestas para mejorar el tema de transparencia y de probidad en la rama judicial. Doctora Gloria María, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido muy interesante y muy constructivo este Faro en la Noche, este conversatorio. Recuerde siempre que el canal Cristovisión es su casa. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias por compartir temas para dialogar, temas para pensar, temas para reflexionar, sobre todo cuando tenemos que pensar en nuestras maneras de solucionar de manera justa, de manera conciliatoria nuestras dificultades. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús.
En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche.